Aquí. Ahora sí. Entonces, acá en la sección del módulo 2, dentro del trabajo de clase, dejé 3 documentos, 3 PDFs. Tenemos 3 bases de datos: Farmacia Central Oeste, Instituto de Computación y universidades. En el caso de Instituto de Computación, tenemos una única tabla. Entonces acá tenemos, por un lado, lo que es el campo de matrícula, que tiene el tipo de datos es autonumérico y clave principal. El tema de la clave principal sería importante si yo, por ejemplo, tuviera, pongamos, otra tabla para poder relacionar los datos. En este caso no tiene mucha relevancia colocar una clave principal por el siguiente motivo. El tipo de dato que tenemos acá es autonumérico. Al ser autonumérico, Access va a asignar un número y no hay manera de que los números después se repitan. O sea, en ningún momento voy a tener 2 números iguales. Entonces, colocarle la clave principal a este campo y solamente por tener una sola tabla no vale la pena. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de universidades? Yo acá tengo 2 tablas. Tengo por un lado lo que es la tabla de facultad y por el otro lado tengo la tabla de carreras. Si yo verifico la información, tengo código de facultad, y podemos ver que acá tiene la llavecita, nombre de facultad y dirección. Y después en carreras tenemos código de carrera, también con una llavecita, nombre de la carrera, materia, y acá tenemos el campo llamado código de facultad. Y que lo tenemos acá abajo de todo. Entonces, acá me está indicando, de alguna manera, según la información que tiene cada una de las tablas, que yo esta información la voy a tener que relacionar. E incluso, si yo miro los datos que después tengo que cargar, me doy cuenta que, por un lado, tengo 11 facultades. Y después, cuando examine la tabla carreras, me voy a encontrar con todos estos datos que tienen, por ejemplo, mezclado valores entre 1 y 11. Entonces, este código de facultad me estaría diciendo que la información la estamos sacando de esta tabla. Entonces, como yo tengo que juntar, o sea, estoy armando una tabla y necesito traer datos de otra tabla, entonces sí o sí se tienen que relacionar. Lo que uno a veces cuesta un poquito más es, al momento de relacionar, qué dato es el que voy a estar juntando. Porque yo, por ejemplo, en facultad tengo 3 datos. Tengo código de facultad, nombre de facultad y tengo dirección. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a relacionar los datos es qué información es la que me resultaría más relevante para poder generar una relación. Yo acá tranquilamente pude haber puesto, en vez de código de facultad, pude haber puesto nombre de facultad y en tipo de dato colocarle el texto. El tema es el siguiente: el nombre de la facultad, después yo acá lo escribo y después acá tendría que volver a escribirlo. Y entonces, como, ¿para qué voy a tener 2 veces? ¿Para qué tengo una tabla de facultad? Si después acá voy a volver a colocar nuevamente el nombre de la facultad. Eso por un lado. Después, el otro dato por el cual no voy a colocar el nombre es el siguiente. Según la información, tengo ciencias exactas, ciencias económicas, ciencias veterinarias. Entonces, en este caso los nombres son algo cortos. Pero imagínate si yo, por ejemplo, en vez de nombre elijo dirección, tendría que estar escribiendo esta dirección completa. Fíjate, en este caso, esta dirección que es extremadamente larga, entonces yo tendría que escribirlo manualmente acá. Por lo tanto, se utiliza el código de facultad porque es más sencillo cargar un número que tener que cargar información de texto, ¿sí?
Cuando, por ejemplo, si de repente tenemos que crear una base de datos donde colocamos información sobre los productos, también cada producto va a tener su código. Como por ejemplo cuando uno va al supermercado y cada producto tiene su código de barras. El código de barras es único porque va a permitir asignar, nos va a permitir ver el precio de ese producto. Después acá tenemos otra base de datos llamada Farmacia Central Oeste. A diferencia de la anterior, que es la de universidades, acá vamos a tener 4 tablas. Un detalle, el hecho de que haya 4 tablas no significa que se tienen que relacionar siempre sí o sí todas las tablas con todas. Por ejemplo, yo acá voy a tener, por un lado, medicamentos, donde voy a tener la información y el precio de cada uno de los medicamentos. Y acá voy a tener un pequeño dato que es el código del laboratorio. Después voy a tener una tabla donde yo voy a tener el nombre del laboratorio. Después, por otro lado, tenemos información de la farmacia, como el nombre que tiene la farmacia, la dirección y la localidad en la que se encuentra. Y al final de todo, voy a tener acá una tabla llamada stock disponible. Si observamos los datos, tenemos código de laboratorio y acá tenemos también código de laboratorio. Y después en la sección de stock disponible tenemos código de farmacia, después tenemos código de medicamento. Entonces, de esta manera ya sabemos cómo después vamos a estar relacionando los datos. Tenemos código de medicamento y lo voy a relacionar acá en esta sección con código de medicamento. Después tenemos farmacia, código de farmacia y acá lo voy a estar relacionando con código de farmacia. La mayoría de las veces cuando estemos relacionando las tablas, lo que se va a buscar es que los datos, el nombre de los campos sea el mismo. Código de laboratorio, código de laboratorio. Código de medicamento, código de medicamento. Código de farmacia, código de farmacia. Entonces, nos está dando así como una pista de qué datos tenemos que relacionar. Pero hay que tener cuidado también con la información que tenemos almacenada dentro. ¿Por qué? Yo acá tengo un campo llamado nombre. Acá también tengo otro campo llamado nombre y acá también tengo otro campo llamado nombre. Pero estos datos no los puedo relacionar entre sí. ¿Por qué? No es lo mismo el nombre de la farmacia que el nombre de un medicamento. Ni tampoco es lo mismo el nombre del medicamento que el nombre del laboratorio, ¿sí?, donde se fabrica, donde se crea ese medicamento. Entonces, ese es otro detalle a tener en cuenta. El hecho de que se tenga exactamente el mismo nombre no significa que también sí o sí se va a estar relacionando. Lo importante en una base de datos es que si tengo muchas tablas, tratar de crearlas y buscar la forma de que entre ellas se relacionen. O buscar, como en el caso de stock disponible, gracias a stock disponible puedo relacionar farmacia y puedo relacionar también medicamentos. Y laboratorios no queda sola, porque laboratorios lo puedo relacionar tranquilamente con medicamentos. Entonces siempre alguna tabla va a estar conectada con otra. Rara vez va a quedar una tabla suelta, ¿sí? A no ser que de repente sea necesario, pero pocas veces va a quedar una tabla suelta sin relacionarse con ninguna. La mayoría de las veces siempre se va a buscar de colocar una relación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear el diseño, vamos a empezar con el de universidades, donde vamos a tener 2 tablas. Entonces vamos a abrir Access. Vamos a poner acá universidades.
Vamos a ir acá al escritorio y lo voy a almacenar acá, así lo puedo encontrar más rápido. Y acá vamos a ver una opción que nos va a permitir hacer las relaciones después de una manera mucho más fácil. Voy a checar un poquito la pantalla. Y voy a crear la tabla de facultades. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir Access y vamos creando el diseño de estas tablas, la de facultad y la de carreras. Bueno. Profe, la única función de la llave, así de la llave es como que para que no salte el error ese. La función de la llave es para relacionarlas, pues sí o sí las necesitas para poder hacer una relación correcta. Eso por un lado. La segunda utilidad, supongamos que supongamos que tenemos una sola tabla, ¿sí? Ponerle que en vez de ser Instituto de Computación, es una empresa de insumos para computadoras, donde tenemos cartuchos de impresora, resmas, ¿sí? Tenemos distintos productos. En vez de, como es un local chiquito, no tiene muchas sucursales, entonces yo no voy a necesitar otra tabla. Supongamos que en el caso de el campo principal de mi tabla de insumos, voy a tener código de producto. Pero en el caso del código de producto, yo quiero colocar no solamente números, quiero tener una mezcla entre números y letras. Entonces, en este caso, yo no podría usar la opción de autonumérico como venimos utilizando siempre. Yo en este caso tendría que usar la opción de texto, porque el campo texto me permite guardar datos alfanuméricos. Entonces, si yo lo dejo sin llavecita, ese campo, corro el riesgo que cuando esté cargando la información, en algún momento repita el código. En cambio, si está la llave puesta en ese campo, lo que hace es convertir ese campo en único e irrepetible. Entonces, si yo estoy cargando el código de un producto y me equivoqué y voy a cargar otro con el mismo código, me va a tirar un error y no me va a dejar continuar hasta que no lo corrija. Podemos hacer también un ejercicio chiquito para que veamos la diferencia entre usar y no una clave principal. Eso lo podemos hacer. Bueno. Después avísame cuando tengas diseñada carrera y facultad. Bueno, vale.
¿Ya lo relleno, profe, o hago nomás las dos tablas? No, solamente esas dos. Ok. Pues le vamos a hacer un par de cambios. Y... la cerré. Bien, ahora. Vamos a ver, tenemos por un lado carrera y por el otro lado ya tenemos armada la tabla de facultad. Revisando la información, en el caso de la tabla de carreras vamos a necesitar algunos datos que los vamos a extraer de la tabla de facultad. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a carrera, en la vista diseño, de la lista desplegable donde dice tipo de dato, así como está, vamos a ir al asistente para búsqueda. El asistente para búsqueda lo que me va a permitir es indicar y decirle, bueno, la información que se va a estar cargando acá, yo la voy a sacar de otro lado. Vamos a ir al paso siguiente. En el siguiente paso me dice, bueno, ¿de dónde se va a estar extrayendo esa información? Esa información la vamos a sacar de la tabla llamada facultad. Paso siguiente. Luego me dice que cuáles son los campos que se van a incluir, pero en el campo de búsqueda, o sea, los campos que vamos a estar visualizando. En este caso voy a traer tanto el código de facultad como el nombre de la facultad. ¿Qué orden desea para los elementos del cuadro de lista? Y acá le voy a poner, por ejemplo, nombre de facultad. Pues quiero que me ordene la información por el nombre. En este paso me dice qué ancho desea que tengan las columnas en el campo de búsqueda. Por defecto oculta la primera columna, que en este caso la voy a dejar destildada para que me deje visualizar el código de facultad. Voy a ir al paso siguiente. Y por último me dice, bueno, ahora, ¿cuál es el campo que vamos a utilizar para almacenar la información acá adentro? El campo que voy a utilizar de la tabla de facultades va a ser código de facultad. Voy a colocar siguiente y voy a finalizar. Me dice que se tienen que guardar los cambios y le digo que sí. Y lo voy a cerrar. Este paso que hice recién, la tabla de carreras, lo que me va a permitir hacer es lo siguiente. Una vez que yo complete los datos de facultad, por ejemplo voy a cargar algunos para que veamos qué es lo que hace. Vamos a cargar. Bien, por ejemplo, voy a cargar estos tres datos para que veamos bien. Entonces acá tengo la tabla facultad ya con algunos datitos. Voy a guardarlos. Cuando tenga que cargar lo que es la tabla de carreras, ¿qué es lo que ocurre? En este caso tenemos toda la información ya. Acá me dice, bueno, acá tiene que ser el 4, acá tiene que ser el 1, el 8, el 9. Pero si yo tengo que cargar la información y, por ejemplo, digo, voy a cargar, vamos a ver, medicina. La cantidad de materias, vamos a ponerle 3. Supongamos que yo no me acuerdo el código de la facultad a la que pertenece lo que sería esta carrera. Entonces lo que hago es, ingreso un código de facultad y como nosotros le indicamos que la información la vamos a extraer de otra tabla, aparece esta lista desplegable, donde yo tengo las opciones y me dice, bueno, este código pertenece al de Ciencias Económicas.
Este código es el de ciencias exactas y este código es el de ingeniería. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo ciencias exactas, automáticamente ahí ya le va a colocar el código número 1. Entonces, es una manera un poco más cómoda a la hora de cargar los datos. Esto por un lado. Voy a cerrarlo. Por el otro, al haber hecho la búsqueda, cuando yo voy a la sección de relaciones, Access automáticamente ya me hizo una relación, la cual yo después puedo modificar. Haciendo doble clic, se abre el panel de las relaciones y acá lo único que tengo que hacer es exigir la integridad referencial para que se asegure que los datos que estoy combinando sean correctos. ¿No? Y listo. Y lo guardo. Entonces, desde vista de diseño en carreras, activar la opción de asistente para búsquedas nos va a ayudar un montón después a la hora de relacionar las tablas, pues va a ser mucho más sencillo para poder relacionarlas, o las vamos a identificar mucho más fácilmente. En vez de tener que ir acá a herramienta de base de datos, relaciones y tener que hacer la relación totalmente de cero. Esa es una opción para poder, me parece a mí bastante cómoda para trabajar con las tablas. Me perdí, profe, en la parte de, o sea, eso, lo de asistente, lo tengo que hacer. Exacto. ¿Y cómo? Porque me perdí. Sí, no hay problema. Acá. ¿En la de facultad o en la carrera? En carrera. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto. Chuchis. Qué tontis, tengo esto abierto. Bien, entonces, vamos a carrera en vista diseño. Sí. Voy a volver a cargar acá, código facultad. Bien. Nosotros tenemos acá en la lista la opción de número. Sí. Ahora, desplegamos nuevamente la lista y vamos al asistente para búsqueda. Me aparece, se identificó un posible problema de seguridad. A ver. Compárteme la pantalla. Ahí va. Ahí está. Está bien. No, ponele a abrir, no hay problema. Ahí está. Bien, entonces, ahí tenemos el asistente. Dejo activada la primera opción. Al tener activada la primera opción, lo que me va a permitir es que yo pueda sacar los datos de otra tabla para poder completar este campo de código facultad. Vamos al paso siguiente. Ahora me dice, bueno, ¿de qué tabla voy a sacar esa información? Yo voy a sacar la información de la tabla facultad. Bien, y ahí siguiente. Después, en esta sección, los campos disponibles, acá puedo elegir, fíjate que tenés en el medio una flechita y otra que son dos flechitas. Las dos flechitas te permiten pasar todos los datos. Vamos a hacer eso, pasamos todos los datos. Esta información que estamos pasando es la que te va a aparecer en pantalla, o sea, la información que vos vas a visualizar al momento de cargar los datos. La dirección en este caso no la quiero, así que vas a hacer un clic en la flechita que apunta hacia la izquierda. Esa, la que está solita. Listo. Me quedo solamente con el código de facultad y el nombre de facultad. ¿Esto también es para lo de las relaciones? Exacto. Sí. Porque lo que estamos haciendo acá es, no solamente vamos a indicarle a Access que voy a cargar ese campo de código facultad usando los datos de una tabla, sino que además Access automáticamente, al ver que yo estoy sacando datos de otra tabla, va a decir, hay que relacionarlos. ¿Sí? Este dato pertenece a otra tabla. Entonces te los relaciona automáticamente. Okay. Vamos al paso siguiente. Acá, esta parte es opcional. Esto si yo, por ejemplo, quiero que me ordene los datos.
si quiero que me los ordene por código, si quiero que me los ordene por nombre. No, eso dependerá de la cantidad de información que haya. En este caso, en la lista desplegable, ponele, déjale código facultad, que es el campo por defecto. Y ponemos siguiente. Bien, acá. Me dice, bueno, ¿qué información? Acá me va a decir, bueno, cuál va a ser el ancho que va a tener la tabla donde saco los datos. Por defecto te oculta el código, que es el primer campo. Así que donde dice ocultar la columna clave, ese destildalo, para poder visualizarlo bien en pantalla. Y ponele siguiente. Y ahí dejamos activado el primer campo, que es el que viene por defecto. Siguiente. Y finalizar. Te va a pedir que lo guardes, le decimos que sí. Ahí estaría. Entonces después, cuando tengamos que cargar la tabla de carreras, vamos a poder extraer la información de la tabla facultad. Eso lo va a hacer automáticamente. ¿Esto hay que hacerlo con todas las bases o...? Se puede hacer, o sea, es opcional hacerlo con todas las bases. Por ejemplo, si yo lo tuviera que hacer acá, en Farmacia Central, por ejemplo, en el caso de medicamentos y laboratorio, tendría que hacerlo en código de laboratorio para que me traiga el nombre. Y después, en la sección de stock disponible, lo tendría que hacer para código de farmacia y código de medicamento. Esta opción es más que nada cuando vos no tenés estos datos. Por ejemplo, yo acá te doy directamente los códigos, entonces es fácil. Vos mirás la pantalla y decís, bueno, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Pero si acá tenés, por ejemplo, el nombre del laboratorio, es más fácil cargarlo utilizando esta información. Suponete que te piden que armes una base de datos y te lo ponen en un papel o en un Excel, todo mezcladito. Entonces es más fácil poder identificarlos si tenemos una lista desplegable para poder visualizar bien los datos, bien la información. Es recomendable, o sea, está bueno porque cuando los vayas a cargar, vos podés ver bien los códigos y sabes qué es lo que qué información estás cargando en la tabla. Okay. Ahora, la tabla que vamos a estar Ahí cargando... Joya. La tabla que vamos a cargar primero va a ser la de facultad. Abrís la tabla facultad y cargamos toda la información. Bueno. Después cuando cargues la de facultad, me avisas y después vamos con carrera. Ahí cargué todos los datos de facultad. Perfectillo. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, cuando tengamos que cargar después la tabla de carreras, tenemos lo siguiente. Fíjate que... Me voy a sacar un poquito porque no veo nada. Tenemos primero medicina, cantidad de materias 50 y el código de la facultad es 4. Entonces yo cuando despliegue no solamente voy a tener el 4, el código correspondiente, sino que además ya puedo visualizar el nombre de la facultad con el cual lo estoy relacionando. Después acá, ciencias físicas, tenemos materia 50 y acá lo mismo, ciencias exactas.
eso para confirmar como que está bien. Exacto, es como también, además, una ayuda visual, decir, bueno, a ver, supongamos que yo quiero saber si estos códigos están correctamente relacionados. Supongamos que en algún momento puede que me haya equivocado, o puede ser que alguien te haya pasado los datos mal, y capaz que el código 4, vos vas acá y de repente el código 4 pertenece a ciencias económicas, que nada que ver con medicina. Entonces decís, no, de medicina, ¿cuál es el código que corresponde? Entonces buscas y decís, no, medicina es el código 4, o sea, no puede ser ciencias económicas. Ah, ok. Una vez que finalizamos con esta base de datos, lo dejamos hasta ahí y continuamos con la base de datos celular. La base de datos celular tiene 3 tablas. Por un lado tenemos abono, después tenemos compañías y por último tenemos la sección de clientes. Cada una de las tablas va a contener un campo clave, en este caso ID de abono, que es autonumérico. Después tenemos ID de compañía, que también es autonumérico. Y por último tenemos el ID de cliente, que es autonumérico. En el caso de la tabla de abonos, tenemos ID de abono, tipo de abono, y acá chiquitito nos indica que el tipo de abono va a haber solamente 2 tipos de abono. Uno que es fijo y el otro que es prepago. Solamente estos 2. Después, para el caso de las compañías, tenemos nombre de compañía y acá en la descripción más o menos ya me indica las compañías que vamos a utilizar para cargar la información, que son solamente 4. Y después, en la tabla de clientes, si observamos toda la información, nos vamos a encontrar, por un lado, con compañía, con este campo, y nos vamos a encontrar también con el campo de abono, ¿sí? Fíjate que el nombre no es exactamente el mismo entre una tabla y la otra. Por ejemplo, en el caso de compañía me dice ID de compañía, pero acá me aparece la palabra compañía únicamente. Lo mismo en el abono, me dice ID abono, pero acá me aparece solamente la palabra abono. Entonces, como yo te había comentado antes, no importa que el nombre no coincida, lo más importante es la información que va a estar dentro. Acá tenemos que es de formato numérico, autonumérico, y acá también tenemos que es de formato de número. Por lo tanto, la tabla clientes después la voy a cargar en base a la información que yo extraiga de estas 2 tablas. Yo sé que abonos no la voy a poder relacionar con compañías, porque no tengo ningún dato, tanto en una tabla como en la otra, que me sirvan para relacionarse. Pero estos 2 datos, ID de abono e ID de compañía, los voy a poder utilizar para relacionarlos con la tabla de clientes. Entonces vamos a iniciar una base de datos nueva, la cual vamos a llamar celular. Así que me voy a archivo, base de datos en blanco, y le voy a poner como nombre celular. Y lo voy a dejar acá en el escritorio. Y acá lo que vamos a hacer ahora es crear estas tablas. Vamos a crear la tabla abono, vamos a crear la tabla compañías y vamos a crear la tabla clientes.
Una vez que tengamos las tablas armadas, diseñadas, me avisas, así vemos mediante el asistente de búsqueda cómo cargar los datos o directamente desde herramientas de base de datos cómo relacionar esta información. En descripción no hace falta que escribas los datitos, es solamente una asistente como para decirnos qué es lo que tenemos que cargar después en la tabla. Descripción lo puedes dejar vacío. Ok, igual eso, lo de descripción que dice personal, claro, Movistar, o sea, ¿dónde tendríamos que relacionar? Esa información después es la que iría dentro de la tabla compañías cuando tengamos que cargar los datos. Ok, eso después. Exacto. Okay. Por ahora solamente armamos el diseño. Tenemos que en la tabla clientes vamos a cargar información que provienen de las otras tablas, por ejemplo de abono y de compañías. Por lo tanto, vamos a abrir la tabla de clientes, nos vamos a la vista diseño y vamos a hacer lo siguiente. Donde dice compañía y en abono vamos a utilizar la opción de asistente para búsqueda. Más que nada porque a diferencia de la base de datos anterior, yo no les estoy proporcionando ningún tipo de información. Esto lo vamos a tener que cargar nosotros de cero. Entonces, si en algún momento tenemos que indicarle el código de compañía o el código de abono a un cliente, va a ser más fácil si podemos visualizar en pantalla el nombre de la compañía y el nombre del abono. Entonces acá en clientes, en la vista diseño, vamos al campo de compañía, asistente para búsqueda, le dejamos la primera opción que es deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Activamos tablas y decimos que en el campo de compañía voy a sacar la información de la tabla compañías. ¿Qué campos contienen los valores que desea vincular? Lo que voy a estar vinculando son el campo de ID de compañía. Pero también quiero que me muestre el nombre de la compañía. Acá lo voy a dejar, no le voy a colocar nada. Y en este paso, que siempre me oculta la columna de clave, voy a desmarcarlo para que me lo muestre sin ningún inconveniente. Paso siguiente y finalizar. Siempre me va a pedir guardar los datos. Y voy a repetir el mismo proceso para abono. Despliego, asistente para búsqueda. Dejamos la primera opción activada para que busque. Marco, acá siempre hay que tener cuidado e indicar cuál es la tabla correspondiente donde vamos a sacar los datos. Voy a traer el abono y el tipo de abono. Siguiente. Siempre muestro los datos. Y acá, siguiente y finalizar. Listo. Una vez que ya hicimos eso en la tabla de clientes, a continuación vamos a cargar la información en abonos y después en compañías. Si necesitas que te guíe, puedes compartir la pantalla y te voy guiando paso a paso, no hay problema. En caso de no te acuerdes. ¿Qué información, profe? Porque acá en PDF no... En abono, cuando Sí. sea tipo de abono,
vamos a cargar fijo y prepago, es lo único que tenemos. Entonces, por un lado fijo y por el otro lado prepago, nada más. Y después el monto mensual es lo que vamos a estar pagando mensualmente por el monto fijo. Vamos a ponerle mensualmente 1.300 y prepago 1.500. En día de vencimiento es un número. Vamos a ponerle, voy a poner acá el número 5, que vence el 5 de cada mes, y este vence el 15 de cada mes. Nada más que esto. En abono solamente estos dos datos, fijo y prepago, nada más. Muy bien. Pongo guardar. Si hiciste cambios en el ancho de la columna, yo por ejemplo acá lo corrí para ver mejor, ahí lo guardas. Si no, lo cerrás directamente. Si es necesario guardarlo, Access va a tirar un cartelito y te va a preguntar si querés guardarlo o no. Okay. Y después en compañías, nos fijamos que nos da solamente 4 compañías. Así que vamos a cargar solamente esos 4 datos. Personal, Movistar, Claro y Nextel. Y después cargamos la dirección. Dirección cualquiera, teléfono cualquiera y código postal también, cualquiera, no hay problema. Okay. ¿Tiene que ser repetido? En este caso, como son todos de Morón, sí. Okay. Si fuesen distintas localidades, sí. Una vez que ya tenemos cargada bonos, una vez que ya tenemos cargada lo que es la parte de compañías, nos vamos a clientes. Y acá vamos a ver cuántos datos me pide. Bueno, 10 clientes, obviamente. Nombre, apellido. Número de línea sería el número de celular. Teléfono fijo, el teléfono común, código postal. Estos datos serían de cada uno de los clientes. Cuando sea hora de cargar la compañía, no es necesario que yo tenga la tabla compañías abiertas para poder visualizar y decir, bueno, a ver, si esta persona es de Movistar, a ver qué código es. Si esta persona es de Claro, a ver qué código es. Ya que directamente me voy a ir acá y voy a decir, bueno, a ver, esta persona, Movistar. Y ahí me trae el número. Y el tipo de abono que tiene es fijo. Y ahí me queda el número. Y así con 10 clientes.
Bien, vamos a la sección de cerrar todas las tablas, o sea que no te quede nada abierto. Y vamos a herramientas de base de datos, relaciones, para verificar cómo están las relaciones. Si es que hay alguna relación hecha también. Avísame si tenés tus datos, tus tablas relacionadas o no. Sí, están igual como trabajando. Bien, entonces acá. En este caso está la relación hecha, pero lo que me está faltando es un pequeño detalle. Vamos a hacer doble clic en la relación y hay una opción que no se activa automáticamente, que solo tenemos que activar nosotros, que es la de exigir integridad referencial. Y ponemos aceptar. Exigir integridad referencial y aceptar. Si bien al momento de cargar datos, al haber utilizado el asistente de búsquedas, prácticamente no hay margen de error, o sea, no hay posibilidades de que yo me equivoque al momento de cargar la información. Pero de todas formas, es una buena práctica activar la opción de exigir la integridad referencial. ¿Para qué era eso, profe, lo de exigir? Eso era para que, mientras al momento de hacer la relación, Access verifique que los datos coincidan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá estoy relacionando abono de ID de abono de la tabla abonos con abono de la tabla clientes. Si yo tengo, por ejemplo, dos tipos de abono únicamente, en la tabla clientes no puedo tener un abono que tenga el código 5, por ejemplo. Porque, obviamente, no existe en esta tabla. Si yo pongo el 5, en abonos no tengo el código 5 para poder cargar la información. Entonces, al tener la integridad referencial activada, Access verifica esos datos, ¿sí? Que la información esté correcta. Lo mismo en el caso, supongamos que la compañía, y acá tenemos también la tabla de compañía. Acá tengo solamente 4. Por lo tanto, si acá en clientes coloco compañía número 8, acá me tiene que avisar que hay un error, porque la compañía número 8 no existe. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacarle la integridad referencial para que veamos una cosa. Voy a ir acá en clientes y acá, por ejemplo, voy a cambiar la compañía. Y, por ejemplo, acá le puse compañía 8. ¿Sí? Porque a pesar que está en la lista desplegable, yo ignoré totalmente lo que estaba y puse el número que yo quería, 5. Entonces, fíjate que acá yo cierro la tabla y después cuando la vuelvo a abrir aparece la información ahí almacenada. ¿Qué ocurre? Como no está activada la integridad referencial, entonces yo puedo colocar cualquier código en la tabla de clientes. Yo voy acá a la columna de compañía y cargo cualquier número. Puedo poner el número 100, el número 2000, no importa. O sea, como que no verifica. Exacto. Si está bien o no está bien. ¿Es un número? Listo. Yo si acá pongo, por ejemplo, un texto, ahí sí me va a tirar un error porque el tipo de campo es número. Entonces, ahora me va a decir, no, texto no, solamente número. Pero yo puedo cargar el número que yo quiera, no hay ningún problema. Voy a activar acá en el caso de el abono, le voy a activar la integridad referencial. Voy a guardarlo, vuelvo a clientes. En el caso del abono, como tiene la integridad referencial, si yo, por ejemplo, cambio el código y le pongo 10, no me va a dejar continuar porque me dice no se puede agregar o cambiar al registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla bonos. Entonces, ¿qué hizo Access? Cuando yo cambié el número acá, fue a la tabla bonos y se fijó que la información esté correcta. Como yo puse el número 10, me dice, mira, en abonos tengo el código 1 y el 2. El 10 no existe, así que no puedo dejar que continúes hasta que no lo corrijas. Entonces yo acá sí o sí tengo que poner el 1 o el 2. No tengo otra opción. Si yo quiero tener un abono con el código 10, ahí sí, tengo que ir a la tabla bonos y cargar la información correspondiente para que el código 10 exista. Por eso es importante que la integridad referencial esté activada. Bueno, acá le voy a poner cualquiera porque no me acuerdo. Entonces siempre voy acá, clic, doble clic
y exigimos la integridad referencial. Acá hay un dato que no quedó bien. Ah, acá está. Tenía el 5. Ahora sí. Muy bien. Esto en realidad de las relaciones se tiene que verificar antes de cargar los datos. ¿Sí? En este caso, como yo lo cargué lo más prolijamente posible, no había ningún problema. Pero después, una vez que vos armás las tablas, las relacionás y recién el último paso es cargar la información dentro. Al momento de cargar la info siempre es el último paso que se hace. Primero se crea el diseño de las tablas, después se relacionan y por último cargamos los datos. Pero igual como lo hicimos ahora, ¿está bien o no? Sí, no hay ningún problema, porque los datos yo los cargué y vos copiaste los datos que yo estaba cargando, entonces no hay margen de error. Ah, Pero vamos a hacer ahora esa base. ¿guardamos a ese? Exacto, ese lo cerramos y ahora nos vamos acá a Farmacia Central Oeste. Igual que hicimos antes, lo primero que vamos a armar es el diseño de las tablas y después haremos los pasitos para modificarla. Entonces, vamos a generar estas tablas dentro de la farmacia. Okay. Este último que dice código laboratorio, acá tiene que ser número. Acá yo me equivoqué. Okay. Le ponemos también entonces la clave, ¿no? Ahí Exacto. no aparece tanto. En el primer campo de cada una de las tablas. Okay. Ah, no está bien. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos acá la lista con los medicamentos que tenemos que cargar,
con sus respectivos datos, nombre, precio. Y acá tenemos código de laboratorio. Después tenemos en laboratorios los nombres de los laboratorios y después en farmacia el nombre de la farmacia junto con, bueno, nombre, localidad y dirección. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. Sabemos que acá en medicamentos tenemos código de laboratorio, pero en la sección de stock disponible esto lo tendremos que cargar después nosotros manualmente, porque no tenemos como en los otros datos una guía. Por lo tanto, lo más recomendable es colocar en medicamentos, usar la búsqueda, el asistente para búsquedas, y después en stock disponible, ahí también vamos a estar utilizando el asistente para búsquedas, tanto para código de farmacia como para código de medicamento. Así que vamos por partes primero. Medicamentos. Voy a la vista diseño, voy a agarrar código de laboratorio y en tipo de dato me voy a asistente para búsqueda de datos. Dejo activada la opción, deseo que el campo de búsqueda busque los valores. Le indico, como es código de laboratorio, quiero sacar la información de la tabla laboratorio. Voy a usar todos los datos. No lo voy a ordenar, lo voy a dejar tal cual como está ahí. Y que me muestre la columna de código de laboratorio. Siguiente y finalizar. Guardo los datos. Una vez que ya hice... a ver. Ahí. Voy acá, asistente, siguiente, laboratorio. Exacto. ¿Muevo este solo? Los dos. Ah. Ahí siguiente. Y ahí... ahí sí. Ahora sí. Siguiente. Y finalizar. Chichi. Muy bien, very good. Ahí puede compartir. Y repetimos lo mismo para la tabla stock disponible. Me voy a vista diseño y en código de farmacia voy al asistente para búsqueda, dejo activada farmacia, voy a pasar el código de la farmacia y el nombre de la farmacia y también la dirección. Voy a pasar todo. De la farmacia paso todos los datos. Desactivo y quiero que me muestre toda la información. Y dejo activado código de farmacia. Y finalizo. Y después en código de medicamento hago lo mismo. Asistente para búsqueda. Medicamentos. Acá solamente el código y el nombre. Que me muestre todos los datos. Y finalizar. Una vez que ya hicimos esto, a continuación vamos a cargar primero las tablas del laboratorio y farmacia. Profe, cuando nosotros seleccionamos lo de asistente de ayuda, ¿cómo nos damos cuenta qué seleccionar de todas las cosas? Porque aparecía varias, o sea, dirección, localidad. En ese caso depende después la información que vayas a cargar en la otra tabla. ¿Por qué? En el caso de farmacia, en el caso de stock disponible, vos fíjate que en diseño estamos usando el código de la farmacia. Entonces, yo voy a utilizar y quiero que me aparezca en la pantalla la información correspondiente a la farmacia, o sea, todos los datos que están acá.
Nombre, dirección, localidad. El más importante de todos los datos es este, porque yo lo único que quiero es el código. Pero no me sirve de nada a mí tener solamente el código de la pantalla. Yo necesito algo más que el código. Algo que me diga, bueno, a ver, la farmacia que está en Morón, en la calle 25 de Mayo, es la de código 2. Si yo de repente pongo el código 3 y digo, bueno, puse el código 3, pero ¿qué farmacia es la que está en el código 3? Entonces ahí me dice, la que tiene el código 3 es, por ejemplo, la farmacia que está en Aedo en tal dirección. Entonces, los datos que vos vas a utilizar como referencia en el asistente de búsqueda, esos los vas a determinar vos según la información que te resulte a vos más útil para cargar los datos. Por ejemplo, Porque nos podemos equivocar, o sea, puede saltar un error o algo si elegimos una opción incorrecta. no te va a saltar ningún tipo de error. Lo que tenés que tener en cuenta sí o sí es que vas a necesitar el código. Ese sí, no puede faltar. Y si agregamos uno de más o nos falta uno, ¿pasa algo? No, después lo que tenés que hacer es volver a la vista de diseño y realizar nuevamente el asistente para búsqueda. Entonces después le va a pasar por arriba lo que vos ya tenés hecho. Pero, o sea, ¿cómo me voy a dar cuenta si me falta uno o puse uno de más? Te vas a dar cuenta porque al momento de cargar la información vas a ver que hay algo que te está faltando. Suponete, por ejemplo, acá en el caso de las farmacias. Yo, por ejemplo, tengo estos datos y el número de teléfono. Y en pantalla estoy viendo, despliego la lista para cargar stock disponible acá en código de farmacia, despliego la lista, por ejemplo acá, vamos a stock disponible, por ejemplo acá en código de farmacia, supongamos que despliego la lista y me encuentro con los siguientes datos, código de farmacia y número de teléfono. Y tengo 50 farmacias. Yo, teniendo el número de teléfono, ¿voy a saber qué farmacia es ese código? O sea, voy a tener algo que me permita decir, bueno, a ver, por el número de teléfono seguramente debe ser la farmacia que se encuentra en Avenida de Mayo. O por el número de teléfono voy a saber qué es la que se encuentra en la localidad de Aedo. Si en Aedo tengo como 4 o 5. En cambio, teniendo el código de la farmacia y el nombre, por ejemplo, entonces ahí es más sencillo de identificarlos, ¿sí? Todo dependerá si a vos te sirve la información que aparece desplegada en la pantalla. Si ves que de repente con los datos que está mostrando decís, bueno, la verdad que el número de teléfono no me está diciendo nada, o sea, no me está ayudando para cargar la información. Necesitaría datos más específicos. Por ejemplo, el nombre de la farmacia. Entonces, tengo que ir y colocar el nombre de la farmacia y sacar el número de teléfono que no me está sirviendo de nada para cargar la información. O sea, eso te vas a dar cuenta vos cuando vayas a cargar la tabla y la veas y vas a decir, no, este dato que puse, no, la verdad que no me sirve para nada. Y entonces ahí es donde tenés que editarlo. No, okay. Igualmente, si hay que editarlo, por ejemplo, vamos a suponer que los datos que puse para el código de la farmacia no me convencen y los tengo que editar, porque puede llegar a pasar que uno se equivoque. Voy a ir acá a la lista y voy a intentar abrir el asistente. Y acá me dice, no se puede cambiar el tipo de dato o el tamaño de este campo porque forma parte de una o más relaciones. Si desea cambiar el tipo de dato, elimine primero la relación. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento que nosotros usamos el asistente, Access automáticamente agarró este campo que está acá, de código de farmacia, y ya lo relacionó con la tabla de farmacia. Entonces, cuando yo tenga que hacer una modificación, tengo que cerrar, no puede haber ninguna tabla abierta. Me voy a herramientas de base de datos, relaciones, y elimino la relación que yo tengo que cambiar. Por ejemplo, con el código de farmacia. Elimino la relación que hay, guardo este diseño de relaciones, y ahora sí, me voy a stock disponible, y en la vista de diseño pruebo, y ahí me abrió el asistente para poder cambiar los datos.
farmacia. Y ahora sí digo, bueno, me interesa el código y el nombre de la farmacia. El resto de los datos capaz que no los quiero, no me interesa. Ahí los muestro. Siguiente, código farmacia, siguiente, y finalizar, y lo guardo. Entonces después cuando vaya a cargar los datos, ahí me van a aparecer solamente el código y el nombre. Pero siempre, cada vez que tenga que hacer una modificación, ya sea si tengo que eliminar algo que me estorba o añadir algo que me falta, siempre tengo que volver a la relación, fijarme cuál es la que quiero modificar. Por ejemplo, quiero código farmacia, entonces tengo que eliminar la relación y después recién hacer los cambios. Voy a dejar como estaba antes, voy a poner todos los datos. Ahí estaría, ahora sí. Y voy a cargar laboratorios y farmacia. Una vez que cargamos después ya tanto laboratorios como farmacias, ahí recién podemos cargar medicamentos. Pero sí o sí necesitamos las otras dos primero. Okay. Más que nada porque si yo quiero cargar medicamentos teniendo la tabla laboratorios vacía, Access no me va a dejar cargarlas. Perdón. Y después de laboratorios y farmacia, antes de cargar medicamentos, vamos a herramientas de base de datos y las relaciones le activamos la integridad referencial. Me había olvidado. Detalle importante. ¿Todas las otras bases de datos, profe, que faltaban hacer, después las hacemos o hasta ahí terminamos? Podríamos, bueno, no vamos a llegar, pero después las podemos continuar la próxima clase para Okay. hacer un repasito de consultas. Okay. Y ya ahí definitivamente el 27 ya el examen. Exacto. El próximo 20 terminamos con esto, repasamos y ya. Exacto, ya el 20 seguramente también finalizamos con los integradores. Listo, profe. Very good, perfecto. Bueno, después de que corregimos la relación para que quede con la opción de exigir integridad referencial, ahí recién después cargamos los medicamentos. Ya copié todo eso. Perfecto. Después en el stock disponible, ese lo tenés que cargar vos manualmente. Donde cargas el código de la farmacia y el código de medicamento. Aunque sea con 10 datos. Eso ya quedaría de tarea. ¿Todo eso sería cualquier cosa, no? No, más que nada porque en stock disponible, el código de la farmacia vas a tener los datos de las farmacias. El código de medicamento ya vas a tener los códigos de medicamento. Lo único que tendrías que inventar es la cantidad. Ponerle 5, 10 o 20. Este es el único dato que vos vas a inventar. Pero, o sea, código de farmacia, Código... el 5, ¿por qué? No, eso lo cargas vos según estos datos. O sea, con esta información.
O sea, a lo que me refiero es que no es como en el caso de la tabla anterior, que poníamos nombre, apellido y esos datos los inventamos y los sacamos de cualquier lado. Acá en este caso vas a cargar código de farmacia, números entre 1 y 10. Código de medicamento, entre, Ok. bueno, no sé cuántos medicamentos hay, creo que son 30, ¿sí? Bueno, después la próxima clase le muestro cómo quedó. Dale, y así después lo terminamos. Dale. En el caso de la farmacia, por ejemplo, justo hay 10, pero si querés podés repetir las farmacias, no hay problema, o podés poner más de 10. Y si por ejemplo en la primera pongo segundo, o sea, en la segunda, ¿qué tendría que poner en el medicamento? No, en el caso del medicamento podés poner cualquiera porque, ¿cómo se llama? No están conectadas ni código de farmacia ni medicamento. O sea, con todas las farmacias están todos los mismos medicamentos. Ah, ok. Yo, por ejemplo, puedo poner, no sé, farmacia número 2 y puedo colocar Actron. Bueno, acá en Actron tenemos tanto. Por ejemplo, yo puedo tener, esta es de Morón. Por ejemplo, tengo Moderna. El código de medicamento voy a cargar Actron, cantidad 5. Y después cargo otra de Morón, por ejemplo, Cravena. También cargo un Actron, pero acá en Cravena no hay 5. En Cravena, por ejemplo, tenemos 20. Por eso los medicamentos se pueden repetir. Tanto los códigos de la farmacia como los medicamentos podemos repetir los números. O sea, pero igual lo que no entiendo es de los dos primeros números que tenemos que poner. Sí, ¿Pueden ser cualquiera? sí, cualquiera. Ah, Pues yo yo no te pensé que tenían que estoy... estar relacionados. No, no, porque fíjate, yo no te estoy dando los datos, así que tenés la libertad de cargar los datos como vos quieras. Ah, ok, ok. Listo. Muy bien, igualmente, si el lunes quedaron dudas o algo, lo repasamos, no hay ningún problema. Ok, igual ya el próximo lunes repasamos y después tiene el otro. Exacto, yo creo que ya para el 27 estamos listos para el examen.